Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias en este día miércoles 7 de abril, 1 de la tarde en punto. Comenzamos con el informativo a través de las pantallas de CNN Chile y Chilevisión en una jornada en que se anunció que el ISP aprobó el uso de emergencia de la vacuna CanSino en nuestro país. Bueno, la particularidad de esta vacuna es que se aplica solo una dosis, pero se está hablando también si se necesita eventualmente una segunda como una forma de refuerzo. Consuelo Aguilera nos va a contar de esta resolución del ISP en torno a la vacuna CanSino. Consuelo. Hola Vivi, Karim, muy buenas tardes. Una muy buena noticia entonces en lo que tiene relación con el proceso de vacunación. Esto porque hace unos minutos nada más fue aprobada acá en el ISP el uso de emergencia de la vacuna CanSino. Fue una aprobación entonces que se dio tras una extensa reunión que inició a eso de las 9:30 de la mañana y donde al final la conclusión fueron 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención para el uso de emergencia de esta vacuna. Se preguntarán quizás por qué son estos 2 votos en contra, tienen relación directamente por falta de antecedentes. Y otro dato bien importante y bien relevante es que la aprobación tiene relación y va directamente a las personas entre 18 y hasta 60 años. ¿Por qué esta restricción etaria, por decirlo de alguna forma? Es justamente porque es para ese rango etario para que el que hay mayor evidencia acerca de esta vacuna. No hay aún todavía en esta etapa de los estudios que están aún en fase 3 elementos necesarios para aprobar esta vacuna para personas mayores de esa edad. Y también tiene otras restricciones que no está apta para personas embarazadas, pero eso podría cambiar ya en las próximas semanas una vez que continúen los estudios, porque eso es una información bastante importante. No porque se haya aprobado significa que terminan los estudios, sino que se sigue avanzando también en esta materia. Respecto a la eficacia de esta vacuna es de un 65,7%, bastante similar a otras que ya habían sido aprobadas en nuestro país, un poco por debajo, pero de todas formas está sobre el rango mínimo que establece la Organización Mundial de la Salud. Lo que han dicho las autoridades y el panel de expertos que conforma justamente esta mesa que aprueba estas vacunas es que se trata de una vacuna segura, muy confiable, que además viene de un laboratorio con bastante trayectoria como es CanSino. Se está produciendo esta vacuna en China y va a comenzar ya a ser distribuida en nuestro país según los datos que tienen acá en el ISP a partir de mayo, junio de este año. Recordemos que el gobierno ya hace algunas semanas confirmó un compromiso de compra por 1,8 millones de dosis, lo que sin duda va a ayudar a acelerar este proceso de vacunación, más aún considerando que esta vacuna requiere solamente de una dosis. Al menos eso es lo que se sabe hasta ahora, pues también hay algunos antecedentes que señalan que se podría requerir un refuerzo. De eso se lo vamos a estar comentando más adelante, pero en primer lugar pasemos a escuchar las declaraciones que hubo de las autoridades una vez que fue aprobada esta vacuna. La aprobación es hasta los 60 años, 18 a 60 años. Y la razón de esto tiene que ver con que la mayoría de los estudios fueron en esa edad y no hay un detalle específico con respecto a las edades mayores. Es decir, en los estudios dice que se estudió a un grupo de más de 17.000 personas hasta de 18 años en adelante, pero no dicen el límite y no hacen la especificación del detalle. Quizás esa existe, pero no la recibimos y por lo tanto, y considerando también que ya tenemos vacunada a la población mayor de 55 años en Chile, consideramos que podíamos autorizar hasta 60 años. Hay entonces las palabras del director subrogante del ISP refiriéndose a la aprobación de esta vacuna, que sin duda es una muy buena noticia porque también soluciona o viene a ayudar a un problema logístico que implica la distribución de otras vacunas, porque esta puede ser almacenada a una temperatura entre 2 a 8 grados, es decir, en un refrigerador común y corriente y no en estos megacongeladores tal como requiere la vacuna, por ejemplo, de Pfizer BioNTech, lo que también haría de forma más rápida y forma más eficaz la distribución de esta a lo largo del país. Aprobada entonces para personas entre 18 y hasta 60 años según los antecedentes que se tiene hasta ahora. Y les decía también que la otra muy buena noticia claramente es que requiere de una sola dosis, aunque como aún los estudios están en proceso y faltan tener antecedentes, no hay claridad exacta de cuánto podría durar esta inmunidad, y eso también es uno de los puntos que llevó a estas 2 personas que forman parte del panel a votar rechazo, porque no se tienen los antecedentes exactos de cuánto dura esta inmunidad y por eso también existe una pequeña posibilidad que en el transcurso de ya aplicada la vacuna se requiera una segunda dosis para reforzar la primera. Eso es algo que todavía está en evaluación, pero ya nos detallaron de parte del ISP que eventualmente podría suceder que se requiera este refuerzo de una dosis. Escuchemos lo que dijo el director en ese sentido.
Lo que se tiene en evidencia es un estudio clínico que se publicó hace poco, pero que fue hecho con datos hasta noviembre. Dado eso, los datos que se tienen efectivamente dicen que con el tiempo esta vacuna va perdiendo, ¿cierto?, la respuesta inmune celular. Ahora, no sabemos todavía hasta cuánto tiempo dura efectivamente y por lo tanto podría ocurrir que los estudios posteriores de esta vacuna digan que se necesite una segunda dosis de refuerzo. Esta vacuna ya ha sido probada en países como China, México, Pakistán y Hungría, y de hecho en Pakistán los estudios fueron aún más auspiciosos y hablan de una eficacia en torno a un 75%, lo que sin duda también depende de las condiciones epidemiológicas y sanitarias que tiene cada país, pero al menos acá en Chile se habla de una efectividad o eficacia de 65,7%, lo que sin duda va a ser una buena noticia para este proceso de vacunación. También aprovechamos esta instancia, eso sí, para consultarle al director subrogante del ISP respecto a estas dudas que han surgido en torno a la vacuna AstraZeneca. Recordemos que esta fue también aprobada por este organismo en enero de este año, pero aún no ha comenzado su distribución en nuestro país porque no están las dosis disponibles en el territorio nacional. Lo que se habla justamente de parte de la Comisión Europea de Medicamentos tiene relación con que podría existir eventualmente una relación entre la aplicación de estas vacunas y la generación de trombos o coágulos. Lo que nos decía el director del ISP es que tiene los antecedentes justamente respecto a esta información, pero que también tiene que ser evaluada y que probablemente esto sí influya en cómo va a ser distribuida esta vacuna en nuestro país una vez que llegue. Probablemente también vaya a ser orientada a aquellas personas que tienen menor posibilidad de desarrollar este tipo de enfermedades como son los trombos o los coágulos, pero que también nos señalaba que en muchos casos esta información de repente es normal y la gente suele asustarse un poco más de lo necesario, pero si es que son casos aislados, la verdad es que no es un gran efecto el que tiene en este proceso de vacunación, pero de todas formas van a estar manejando y evaluando todos estos antecedentes y probablemente se destine esta vacuna, una vez que llegue a nuestro país, a este grupo de personas que están menos expuestas a desarrollar coágulos o trombos. Escuchemos lo que nos dijo el director en este sentido. Están viendo algunas situaciones como esa, que en el fondo son lo que está estudiando las otras agencias reguladoras. Nosotros en este sentido nos enfocamos directamente a la otra agencia reguladora y en ese punto de vista de lo que tú me preguntas, nosotros en el fondo, si eso ocurre, vamos a tener que generar algunas recomendaciones específicas en ciertas personas que probablemente podrían ser más propensas a la formación de trombos, a las cuales obviamente si la vacuna es causante de una situación como esa, se debe hacer la recomendación de que no se vacune a ese grupo de personas. Esto es normal y esto es parte de la evidencia, ¿cierto?, que se está teniendo día a día. En el mes de mayo y junio, según ya habían adelantado justamente desde el gobierno, podría estar llegando entonces esta vacuna de CanSino a nuestro país para fortalecer y apoyar justamente todo este proceso de vacunación que hoy día ya tiene a más de 7 millones de personas vacunadas en nuestro país. Sin duda una muy buena noticia, sobre todo considerando la situación epidemiológica y sanitaria que atravesamos en este momento como país. Sí, y es bien interesante que los estudios de fase 3 lo están haciendo universidades de nuestro país, principalmente del sur, y precisamente es uno de los análisis que contiene más personas que están siendo parte de esto, que es desde Talcahuano, Temuco, también otras ciudades como Osorno, Puerto Montt, que están participando de este ensayo clínico. Muchísimas gracias por la información, Consuelo. Bien, a esta hora vamos a tomar contacto con Marianela Estrada, que nos va a informar sobre un supermercado que habría sido cerrado por un posible caso de COVID-19. Mane, tú nos cuentas más. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Karim? Muy buenas tardes. Sí, estamos en el supermercado Santa Isabel de Gran Avenida, a la altura del paradero 18, acá en la comuna de La Cisterna, y esto por una denuncia que habría llegado señalando que hay 9 trabajadores con COVID positivo en el supermercado, en este supermercado Santa Isabel, los cuales se habrían ido contagiando progresivamente, esto por lo que consta en esta denuncia de no cumplir con las medidas sanitarias que se deben establecer, ¿cierto?, para el funcionamiento de estos locales que sabemos son
esenciales. A esta hora el supermercado está cerrado, tienen aquí un cartel dando el aviso que este cierre de local es por prevención. Asimismo está la Policía de Investigaciones al interior de este establecimiento. Hay trabajadores que siguen dentro del supermercado Santa Isabel y hasta este lugar debería llegar en algunos minutos la Seremi de Salud para dar los detalles de a qué se debe este cierre de prevención, si efectivamente habían trabajadores COVID positivos adentro trabajando en este minuto o si esto se debe a una denuncia de contagios que, como lo decían ahí, han sido de manera progresiva. Así que cuando llegue la Seremi de Salud se van a poder obtener más detalles de lo que estaría sucediendo acá en este supermercado y si en definitiva va a ser clausurado, cerrado, qué medidas se va a tomar en lo que se pueda constatar entonces una vez que llegue la autoridad sanitaria. Eso es lo que sucede por el momento acá en este supermercado Santa Isabel de Gran Avenida, acá en la comuna de La Cisterna. Mientras tanto les vamos a ir contando también otra información con relación a supermercados, a comercio en general, que tiene que ver, ¿cierto?, con este listado de bienes esenciales, Karim, Vivi, que se dio a conocer finalmente el día de ayer, ya pasada la tarde, este instructivo donde el gobierno detalla cuáles son los elementos, cuáles son los artículos que se pueden comprar y cuáles no. Sabemos que durante la semana ha existido un tanto de confusión por parte tanto de comerciantes, también de los mismos clientes, de a cuáles eran estos artículos que se podían acceder o no en los mismos supermercados, por ejemplo, donde sabemos venden además de alimentos y bebestibles, venden otras cosas como por ejemplo electrodomésticos o ropa. Bueno, en este listado lo que llama la atención es que se logró especificar el día de ayer que, por ejemplo, los artículos para los recién nacidos relacionados a la maternidad se van a poder vender, se van a poder despachar también. A esto se refieren, por ejemplo, con ropa para recién nacido, infantes o también mujeres que estén en periodo de embarazo o de lactancia, asimismo accesorios que tengan relación con esta etapa tanto para las madres como los hijos. También se ha aclarado a qué es lo que se refieren con artículos, por ejemplo, esenciales para el funcionamiento del hogar. Aquí en este listado se especifica, por ejemplo, refrigeradores, lavadoras, también batidoras, ropa de cama, almohadas, es parte de este listado al cual se puede seguir comprando. También habían dudas, por ejemplo, a lo que se referían con aquellos elementos para poder realizar el teletrabajo o las clases a distancia. Se ha especificado entonces en este listado también que se pueden comprar computadores, tablets, audífonos u otro tipo de accesorios que sean necesarios para cumplir esta función de teletrabajar o realizar las clases a distancia. Nosotros pudimos conversar con algunas personas que efectivamente han asistido al comercio, han asistido a los supermercados, quienes nos explicaban que por lo menos al estar de manera presencial era bastante fácil darse cuenta qué era lo que se podía o no comprar, porque habían algunas cosas que estaban restringidas, estaba todo delimitado. Por ejemplo, una persona nos decía que al interior del supermercado había podido comprar efectivamente ropa interior, un pijama, que era otra de las dudas que existía también, si es que se iba a poder acceder o no. Escuchemos qué era lo que nos decían las personas con respecto a las compras que se pudieron realizar, si están claros ya o aún existe confusión. O sea, bueno, es fácil porque tienen tienen demarcado, pero en realidad como encuentro que no tiene mucho brillo porque, por ejemplo, hay bebés que necesitan ropa, que van creciendo y obviamente necesitan comprar. No pude comprar un shampoo, tuve que comprar un jabón así con bonito y cositas. Entonces yo digo, ¿por qué prohíben cosas que son para el lavado de manitos de los niños, ¿cierto? Hay incentivar el lavado de manos y una botellera está abierta, por decir. ¿Sigue siendo confuso? No, para nada, todo claro, porque ahí está todo lo que tú puedes comprar. Entonces, todo lo que tú no puedes comprar está sellado con wincha. Entonces uno lo ve por televisión, ¿cierto? O sea, la televisión todo el día te está transmitiendo lo mismo. Se puede comprar solamente ropa interior y pijama. Yo incluso me vine a cambiar un pijama. Pero se ve tranquilo, no hay ningún drama. ¿Había alguna restricción de alguna área? Está restringido todo lo que es la parte de ropa. Solamente se puede comprar ropa interior y pijama, nada más. O sea, bueno, es fácil porque tienen tienen demarcado, pero en realidad como encuentro que no tiene mucho brillo porque, por ejemplo, hay bebés que necesitan ropa, que van creciendo y obviamente necesitan comprar.
Así que... Se dijeron por lo menos que ahora sí se podía comprar. Pero todavía estaba marcado, así que... Sí. Así que todavía no hacen los cambios. No, estoy clarita. Lo que no se puede comprar, por ejemplo, son juguetes, por ejemplo... Ropa, sí, una que otra cosa. Y mercadería, bueno, todo. Pero muchas cosas que están, no son de útiles urgentes. Vine a comprar una tapa para la taza del baño. Yo pensé que ya estaba cerrado. Pero también hay cosas que no se pueden comprar ahí que no sean de utilidad urgente. Claro, ahí escuchamos entonces a las personas que tenían un poco más de claridad con respecto a este listado. Para quienes todavía tienen dudas, este listado de qué es lo que se puede o no comprar está en el plan de movilidad, en el plan de desplazamiento que emitió el gobierno el día de ayer. Es un plan que consta de 23 páginas donde se puede encontrar entonces este ítem para todos quienes quieran consultarlo. Está al acceso de las personas este plan de movilización con respecto a qué es lo que se puede o no hacer y de lo cual también depende el comercio. Si bien el listado es bastante más amplio de lo que se había podido conocer durante la semana, todavía hay parte del comercio que no está contenta con esta decisión. Estamos hablando, por ejemplo, de la Cámara Nacional de Comercio, quienes todavía no están conformes y dicen que delimitar estas cosas, los bienes o los distintos artículos que se pueden comprar o no, afecta la libertad de compra de las personas. Escuchemos hoy qué era lo que decía el presidente de la Cámara Nacional de Comercio con respecto a esto. Esto sigue siendo un desastre desde el punto de vista de la claridad que tenemos que tener los ciudadanos de qué consumir o no consumir. Yo creo que esto es una intromisión torpe y un abuso de autoridad de definir estos productos, de qué es esencial o no es esencial para un ciudadano. El problema de la discriminación, ha habido juicio, ha habido recursos de protección, puede haberlo, nosotros no los estamos promoviendo, pero los comerciantes, los ciudadanos están todos en su derecho de ejercer esta atribución si es que se estiman menoscabados. Claro, el gobierno también ha respondido durante esta jornada las críticas que se les ha hecho con respecto a este plan de lo que se puede o no comprar en el comercio. Hubo palabras por parte del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con respecto a este sistema que se está ya efectuando, los detalles que se entregaron el día de ayer y también una respuesta con respecto a las críticas que aquí se han emitido. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro. Si caemos en un gran problema sanitario, si tenemos más personas contagiadas y más graves, el mismo sistema que ellos están defendiendo, que tiene que ver, ¿cierto?, con las ventas, que tiene que ver, ¿cierto?, con la reactivación económica, se va a demorar mucho más. El llamado es justamente a comprender que esto es un sistema y que si empezamos a darle a todos garantías de que todos van a poder salir y todos van a poder comprar y todos van a poder vender como lo hacíamos hasta hace algunas semanas atrás o meses atrás, finalmente vamos a tener un retroceso que le va a afectar a ellos mismos. Por lo tanto, el llamado es a la comprensión. Y ojo para las pymes, porque han sido uno de los sectores que decían se podrían haber visto más afectados con respecto a estas restricciones, con lo que se considera o no artículos esenciales. Y ayer también se aclaró entonces que todas aquellas pymes cuya labor se realice en su propio hogar van a poder despachar sus productos utilizando empresas de transporte que estén habilitadas y que estén legalizadas dentro de la norma, para que también tengan en cuenta este nuevo punto que no se había mencionado. Nosotros vamos a seguir acá en el supermercado Santa Isabel de Gran Avenida, en la comuna de La Cisterna, a la espera de las autoridades sanitarias, en este caso la Seremi de Salud, que debería venir entonces acá a el supermercado para poder dar más detalles de cuál es el procedimiento que se está realizando al interior del supermercado. Por el momento está la Policía de Investigaciones entonces para detallar también si es que los trabajadores estaban dentro o no, o se trata de una denuncia que hay que investigar. Claro, hay que establecer quiénes fueron contacto estrecho de la persona que tuvo o no, si es que hay un brote ahí, así que en cualquier minuto retomamos contigo, Mane. Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, y a esta hora vamos a ir hasta la comuna de Providencia. Allí se encuentra Patricio Angulo en medio de las fiscalizaciones del cumplimiento de las cuarentenas y de las medidas sanitarias en esta comuna. Pato, ¿tú nos cuentas? Hola Vivi, buenas tardes. Les vamos a mostrar lo que ocurre a esta hora en la comuna de Providencia, calle Eliodoro Yáñez, donde se está realizando este control a los automovilistas por parte de Carabineros para ver también que se respete esta cuarentena que rige no solo en esta comuna, sino también en la región metropolitana. Todo esto también debido a que ha habido cuestionamientos. Nosotros también hemos sido testigos durante estos últimos días de al menos la sensación de mayor movilidad que hay en las calles y que lleva también a preguntarse dónde está la cuarentena. Seguramente hay muchos trabajadores también que cuentan con sus permisos necesarios y que se desplazan por las calles de la capital y que deben consultarse lo mismo. ¿Qué pasa con la cuarentena? Que de todas maneras, pese a los anuncios, hay una alta movilidad, sobre todo en algunas arterias que son muy transitadas. Es por eso que acá se está realizando este control en la avenida Eliodoro Yáñez, comuna de Providencia, para ver si es que hay algunos conductores que cuenten con los permisos necesarios. De hecho, hay un conductor que ya hace algún momento fue detectado que estaba circulando sin sus permisos, por lo tanto ahí también se va a cursar una infracción. Esto por el artículo 318, él no contaba con el permiso para desplazamiento, no quiso conversar con nosotros, pero de todas maneras debió acatar una vez que ya fue controlado y fiscalizado por parte de Carabineros. Vamos a conversar con la alcaldesa de la comuna de Providencia, que hoy ha vuelto por algunos días a sus funciones y que está encabezando también esta fiscalización acá en el Eliodoro Yáñez. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Yo les comentaba también a nuestros televidentes que, claro, son necesarias estas fiscalizaciones porque muchas veces nos da la sensación, y nosotros lo hemos visto, que hay mucha movilidad y nos preguntamos dónde está la cuarentena. Efectivamente, estamos aquí con el mayor Álvarez, que él es el comisario de la 19 comisaría, y la verdad es que esto no se puede hacer sin Carabineros, porque ellos son los únicos que pueden pedir ciertos documentos, pero realmente nos llama la atención la cantidad de autos y la cantidad de gente que circula, y tenemos mucha gente muriendo, mucha gente contagiada. 8.000 diarios hemos tenido cifras, y tenemos que proteger a las personas, pero también tenemos que proteger a los equipos de salud. Los equipos de salud ya no dan más, están totalmente estresados, están con las camas llenas, ellos ya de verdad están cansados, agotados. Hay mucho personal de salud, funcionarios de salud que han fallecido, y por lo tanto nosotros sentimos que también hay que protegerlos a ellos. Ellos nos han protegido a nosotros durante todo un año, y si nosotros no hacemos nuestra parte, que es controlar efectivamente que la cuarentena se cumpla y se cumple en forma estricta, entonces lo estamos poniendo en riesgo a ellos que han dado todo por nosotros. Alcaldesa, ¿qué ocurre también con las fiscalizaciones durante otros horarios, durante el día, en la noche lo hemos visto? ¿Considera usted que falta mayor presencia policial, de Fuerzas Armadas? A ver, en Providencia se han cursado en estos últimos 10 días ya 72 sumarios sanitarios. Recordemos que los sumarios sanitarios pueden llegar hasta 50 millones de pesos, o sea, no es broma. Y por lo tanto, en Providencia se está haciendo la pega. Y sobre todo, yo tengo que agradecer a los vecinos. Muchas veces los vecinos son los que nos alertan y nos dicen, miren, aquí hay ruido, aquí hay fiesta, aquí hay gente en la calle que no corresponde, etcétera. Y entonces Carabineros, nuestros fiscalizadores, nuestros patrulleros y sobre todo nuestro personal también que está en comisión de servicio en la Seremía de Salud, que son los que pueden iniciar el sumario sanitario, han reaccionado muy rápido. ¿Y se cuenta con el equipo suficiente? Nosotros sí tenemos el equipo suficiente. Obviamente que Carabineros está muy estresado, muy estresado. Además, les han roto la mayoría de sus vehículos, están con mucha complicación, pero han hecho un esfuerzo enorme porque entienden, ¿no es cierto?, Carabineros, que esto es algo que es importante para Chile. Alcaldesa, bueno, estamos viendo estas fiscalizaciones que se están realizando a los conductores. Usted nos dice además que es muy importante. Se ha pillado ya a 3 personas
sin los documentos necesarios. Sí. Y es muy importante también la denuncia de los vecinos, ellos pueden ser los primeros fiscalizadores, ¿no? Pueden llamar también, hay un número de teléfono que está disponible. Sí, el 1414, ellos saben, 1414, fiscalización o sencillamente como delito. Así que ningún problema, que por favor los vecinos nos llamen, porque la idea es que entre todos controlemos, porque la pandemia nos puede dar a cualquiera de nosotros. Y la verdad es que yo realmente hoy día en la mañana estuve con nuestro personal de salud que está aplicando la vacuna, tanto de la influenza como del virus. Y claro, realmente ellos están muy agotados, muy agotados. Y los que trabajan en las UCI y los que trabajan en los hospitales están aún más estresados. Entonces yo creo que realmente nosotros les agradecemos tanto, pero al final el agradecimiento tiene que ir con hechos, ¿no es cierto? Aquí a lo mejor el mayor puede explicar un poco más lo que han hecho, porque yo estaba afuera todo este Siga tiempo. acompañando a la alcaldesa. Al Sí, mayor también, sí, si nos puede sí. contar acerca de esta fiscalización. No, primero que todo, muy buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, como bien decía la alcaldesa, nosotros continuamos con nuestras funciones de fiscalización en conjunto con el Departamento de Fiscalizaciones del Municipio de Providencia. Hemos realizado enormes trabajos dentro de la comuna, así como dentro de este ratito que llevamos aquí fiscalizando, ya llevamos 3 detenidos por inflexible el artículo 318. Ellos no contaban con permiso simplemente. Efectivamente, no contaban con los permisos respectivos. A su vez, aparte de llevarse el mal rato por la detención, también hay de por medio también un sumario sanitario, como bien decía ahí, llega hasta los 50 millones de pesos. Entonces el llamado que nosotros hacemos es redoblar los esfuerzos, tanto para el personal de salud, tanto para el personal de carabineros, de la Fuerza Armada, que están todas las personas involucradas de alguna manera en revertir la pandemia que estamos viendo hoy en día, y nada más ayudar a las personas. Si bien es cierto, aquí tenemos que jugarnos entre todos, no sacamos nada nosotros tener fiscalizaciones permanentemente en la comuna o dentro de Santiago si las personas de alguna otra manera tampoco nos cooperan con ellos. Por eso el llamado es a las personas, de cierta forma, que ellos también se autoprotejan y cumplan también con las normas que están establecidas, no solamente para restringirlo a ellos, sino que para proteger a las personas que realmente son más vulnerables producto de esta pandemia. Muchas gracias, mayor alcaldesa. Por último, quiero preguntarle también sobre otro tema. Sí. Hoy se conoció y se confirmó la muerte de Pato Araya, conocido estilista nacional y que formaba parte también del equipo de la obra Orquesta de Señoritas, donde también falleció hace algunas semanas Tomás Vidiella. ¿Ha habido cuestionamientos, alcaldesa, al municipio por sacar adelante esta obra, tomando en cuenta el momento que estamos viviendo de la pandemia? El actor Juan Pablo Sáez en aquella oportunidad también criticaba al municipio por aquello. Mire, ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mire, nosotros realmente lamentamos, Patricio Araya además ha sido mi peluquero en este último tiempo y yo lo adoraba. Así que estamos nosotros todas muy tristes. Cuando nosotros lo hicimos se tomaron todas las medidas de precaución, todas. Y así lo han dicho efectivamente los actores, el director de la obra, todo el mundo. Y sí, se metió el bicho y estamos sumamente tristes. Y me parece que sí ha habido un aprovechamiento de una persona porque en realidad entre los actores, la mayoría de los actores no ha habido ese cuestionamiento, viene solamente de esa persona que usted mencionó. Bueno, porque también ha habido algunos cuestionamientos a través de redes sociales, pero al menos usted ha podido conversar con el elenco y quienes trabajaban y no comparten aquello, me dice. No comparten aquello y todo el elenco siente que efectivamente se habían tomado todas las medidas. Y ellos lo han pasado muy mal. Ellos se han sentido muy cuestionados también. Nuestros actores, etcétera. Usted comprenderá que para un actor el poder actuar no es solamente un trabajo que se necesita siempre, es una pasión. Es una pasión. Incluso cuando supimos ya del primer contagio, la mayoría de ellos quería seguir. Porque de verdad es súper... Cuando uno no es artista, es difícil entender la pasión que se siente al poder estar en contacto con el público. Y de verdad habíamos invertido en sanitización de la sala, habíamos invertido en tomas de temperatura de la gente que entra, habíamos invertido en todo lo que se podía invertir para poder evitar esto. Se nos coló igual. Y sí, yo lo lamento muchísimo y la verdad es que los que se quieren aprovechar haciéndose un poco conocidos o más conocidos y que están en campaña,
yo diría que han sido más bien las voces minoritarias en esta materia. Perfecto. Muchas gracias, alcaldesa, y por supuesto también lamentamos la muerte del estilista Pato Araya y enviamos también las condolencias a su familia. Sí. Les estábamos contando acerca de esta fiscalización que se estaba desarrollando acá en la comuna de Providencia y queremos también compartir con ustedes, Vivi, nuestros televidentes, aquellos registros también que nos han hecho llegar Casa Noticias, quienes también han estado observando qué es lo que ocurre en las calles, en la ciudad, imágenes ahora de lo que ocurre, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Puente Alto, esto en las inmediaciones afuera del Hospital Sotero del Río, donde pese a la cuarentena se ha observado que continúa, por ejemplo, el comercio informal. Eso ha sido denunciado también por una persona que iba circulando por ese sector. Esta persona aparentemente sería un comerciante que debido a esta pandemia, a las medidas que se han ido adoptando, ha debido cerrar su comercio y por lo tanto veía también con cierta impotencia que se siga trabajando en el comercio, que sigan operando el comercio informal. Es un tema muy delicado porque lógicamente acá no es que ellos quieran ir a trabajar porque sí, acá hay una necesidad lógicamente de poder trabajar, de poder tener dinero día a día para poder alimentarse, para poder subsistir. Pero claro, acá también hay un tema mucho mayor, un tema mucho más profundo con respecto a las fiscalizaciones que se desarrollan para evitar la movilidad. Y claro, ha habido cuestionamientos también porque se está haciendo un emplazamiento a que se vaya en ayuda también de aquellas personas que deben quedarse en la casa. Hay quienes que lamentablemente han tenido que tomar esta decisión de salir a la calle, de vender sus productos, pero eso también va en contra de lo anunciado con respecto a estas medidas de cuarentena y confinamiento total. Escuchemos también ahí parte del ambiente de lo que captó este Casa Noticias en Puente Alto. Hoy es 7 de abril, estoy acá fuera del Hospital Sotero del Río. Estamos en plena pandemia, con pic, y resulta que fuera del hospital está lleno de puestos vendiendo ropa americana. Si una persona se quiere bajar del metro porque va a una urgencia médica, está obligada a pasar por un montón de puestos de ropa, obligada, porque en realidad hay por ambos lados y aquí la única alternativa a tener distanciamiento social es pasar por el medio de la calle. Bueno, eso es lo que ocurre en la comuna de Puente Alto, donde se ha hecho esa denuncia a través de un Casa de Noticias que nos ha enviado este registro. Y también hay otro registro, otro video que se nos hace llegar también de la comuna de Estación Central. Esto ocurre en Coronel Súper, a la altura del 4000, en donde se observa también a vendedores ambulantes. En esos momentos aparentemente llega personal de carabineros, estaba desplazándose por ese sector en medio de algún patrullaje y se observa cómo estos vendedores ingresan a un edificio, lógicamente para evadir ser controlados, evitar ser controlados. Se ha señalado también que es habitual ver esta cantidad de comerciantes en ese lugar, inclusive en horario de toque de queda. Acá también ocurre lo mismo, Vivi, es una situación muy delicada también. Acá hay personas que tienen la necesidad de poder trabajar, de poder tener ingresos, pero lamentablemente hay medidas, hay una norma, hay que respetarla. Vamos a revisar también, tenemos el ambiente de lo que ocurre en la comuna de Estación Central. Mira, todos entrando en nuestro edificio, mira, tienen comida acá, mira. Esta es cuarentena. Bueno, eso es lo que ocurre en la comuna de Estación Central con el comercio ambulante. Se hace necesario, lógicamente, poder tener una mayor fiscalización, pero ver también qué se puede hacer para ir en ayuda a aquellas personas que deben salir a la calle, lógicamente, a vender para poder tener dinero para el día a día. Y también les comentamos lo que ocurre en la comuna de San Miguel. También se nos ha hecho llegar un registro, un video de ayer en la tarde en calle Salesianos a la altura de San Ignacio de Loyola, que es lo que yo les comentaba un poco, Vive, al comienzo del despacho, que muchos nos preguntamos a veces qué pasa con la cuarentena. ¿Cuál cuarentena? ¿Dónde está? Puesto que hay mucho movimiento, desplazamiento de vehículos, muchas personas en la calle. Esperemos que quienes se estén desplazando tengan sus permisos, que se vayan a dirigir a sus trabajos. Pero no deja de llamar la atención estos a veces atochamientos, tacos, aglomeraciones en determinados puntos. Y ahí hay una muestra de aquello en la comuna de San Miguel, con ese taco que se registraba durante la tarde de ayer. Por supuesto, un llamado y también
para una mejor fiscalización dentro de lo posible. Incluso ya se ha reconocido, Vivi, de parte de las autoridades que en cierta medida no dan abasto, puesto que no se puede tener algún carabinero, algún militar en cada esquina controlando. Por lo tanto, eso también es bien llamativo dentro de esta fiscalización y en la pandemia. Cerramos con imagen en vivo a esta hora junto a Jorge Aguilar, Comuna de Providencia, Avenida Leodoro Yáñez, donde se está realizando esta fiscalización a los conductores. Algunos de ellos ya han sido detectados que estaban circulando sin sus permisos y por lo tanto ahí se va a cursar la infracción respectiva. Sí, es importante quedarnos con esta imagen porque una de las cosas que uno más escucha es precisamente la falta de fiscalización, de que se esté monitoreando el cumplimiento de las cuarentenas, pero también hay que entender que acá hay algunos problemas profundos que están detrás, como por ejemplo la falta de recursos, que eso muchas veces lleva a la gente a ejercer el comercio ambulante, pero también otro tipo de situaciones, que es lo que podíamos constatar también en estas imágenes que tú nos presentabas, Patricio. Gracias por el reporte. Bien, vamos a revisar ahora temas políticos, un nuevo ajuste ministerial. Desde la UDI han evitado, eso sí, confirmar el nombramiento de Patricio Melero como nuevo ministro del Trabajo luego de la salida de María José Saldívar. Vamos a tomar contacto con Iván Carvajal, quien está en La Moneda, que tiene más detalles. Iván, a ver si es que se confirma quién la reemplazaría, porque también ha sonado el nombre del actual subsecretario. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, pero lo más probable es que sea el diputado Patricio Melero quien va a reemplazar a María José Saldívar en la cartera de trabajo. Ya es un hecho la salida de María José Saldívar de esa Secretaría de Estado, se confirmó durante las últimas horas. Lo que está en veremos es cuándo se va a concretar finalmente la ceremonia en la que María José Saldívar va a dejar de serlo y va a asumir su reemplazante. Una salida que no es sorpresa porque ya desde el mes de enero se sabía que ella le había presentado su renuncia, o más bien había hablado o conversado con el presidente de la República de su intención de dejar la cartera de trabajo, y fue el mandatario quien la convenció de seguir durante algunos meses más. En sus manos estaba o quedaba el futuro de la reforma de pensiones, una reforma que hasta el día de hoy se está discutiendo. De hecho, probablemente su comparecencia ante la Comisión de Trabajo del Senado sea una de las últimas actividades de María José Saldívar a cargo del Ministerio del Trabajo. Ahí en esa instancia hoy ella no quiso confirmar que salía, de hecho no se hizo cargo de esto y siguió, digamos, participando del debate como si no fuera a salir de la cartera. Pero los parlamentarios de esta instancia al final también le dieron las gracias en una suerte de despedida. Vamos a revisar precisamente lo que dijo ella durante esta mañana y luego seguimos revisando más reacciones. Yo me gustaría decir al respecto que estamos en una discusión que es sumamente importante, que es la discusión del sistema y la reforma de pensiones, que estamos tratando de avanzar en poder llegar a un acuerdo que nos permita mejorar el sistema de pensiones, que en este momento yo estoy sentada acá y soy la ministra del Trabajo, y por lo tanto a mí me corresponde seguir adelante con esta conversación, con esta discusión y con esta votación que creo que va en directo beneficio de las personas. Nosotros estamos claros con que tenemos que reformar el sistema. Ella asumió en octubre del año 2019 la cartera de trabajo y la gran labor que tenía que cumplir era sacar adelante junto al entonces ministro de Hacienda Ignacio Briones la reforma de pensiones. En enero Briones renunció, ya lo sabemos, y ahora entonces María José Saldívar va a hacer lo propio. Por lo tanto, todos se preguntan qué va a pasar con la reforma de pensiones, si finalmente el gobierno tiene interés o no en que esto sea despachado del Congreso. Una discusión difícil, un debate duro que se está dando en el Poder Legislativo. La senadora Adriana Muñoz también tuvo palabras para la salida de María José Saldívar y también respecto a la salida anteriormente del ministro Briones. Se están quedando sin interlocutores, decía la senadora Muñoz. El gobierno está cambiando los interlocutores de esta importante reforma. Veamos más de eso. Y yo quiero plantear un punto, Presidenta, más político, porque en realidad yo entiendo por lo que estamos recibiendo de parte de los medios de comunicación hoy día, que la ministra presentará su renuncia al cargo. Entonces, a mí me parece complejo seguir manteniendo este debate
que es sustantivo, que es sustancial para ir avanzando en una nueva mirada y un cambio estructural de fondo del actual sistema de pensiones, con un gobierno que nos cambia los interlocutores cada 3 meses. Hablemos ahora de quién reemplazaría a María José Saldívar. El diputado Patricio Melero es el nombre que hasta este minuto suena más fuerte. Diputado desde el año 90, 8 periodos consecutivos. Fue vicepresidente de la Cámara, ha sido presidente de la UDI. En La Moneda destaca la lealtad con el gobierno, no solo con el segundo mandato, sino que también lo que fue su trayectoria durante el primer mandato del presidente Sebastián Piñera. Ha sido parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, por lo tanto dicen es una trayectoria que lo avala. En la UDI, cuya directiva estuvo durante esta mañana aquí en el Palacio de la Moneda, comentaron estos y lo mismo hubo también en el Congreso, otras reacciones a este posible nombre. Las facultades del presidente de nombrar a los miembros de su gabinete son absolutas y exclusivamente del presidente de la República. Yo respecto a esto, no habiendo un anuncio oficial, claramente, y usted entenderá que somos respetuosos también de esa facultad presidencial, no podemos referirnos a aquello. Ahora, sobre el diputado Melero, yo le puedo decir que es una persona que lleva más de 30 años en el Parlamento, tiene una trayectoria política destacada. Yo no dudo de que las personas que asuman la responsabilidad y los desafíos ante una situación que pueda ocurrir, como es el cambio de gabinete en el Ministerio del Trabajo, se tenga que continuar y se tenga que seguir trabajando con la intención de sacar adelante una reforma de pensiones. Yo creo que esta es una noticia difícil para quienes trabajan, la posibilidad de que el diputado Melero asuma la cartera de trabajo, porque siendo parlamentario he podido conocer cómo él se ha opuesto a cada uno de los cambios que han ido en beneficio de quienes trabajan, y la verdad es que cuando me lo comentaron yo pensé que era una broma, porque realmente creo que la situación que está viviendo el país amerita que todos hagamos el mayor esfuerzo posible, y en relación a la crisis social tiene mucho que ver con la realidad laboral de muchas personas. ¿Cuáles son los cuestionamientos o las dudas que se plantean respecto al nombre de Patricio Melero? Primero, que se tenga que recurrir a la Cámara de Diputados, sacar un diputado para convertirlo en ministro. Pero lo más importante que plantean otras personas es un eventual conflicto de interés, de concretarse su llegada a esa cartera, en que su hermano, Manuel Melero, es presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, y por lo tanto plantean ahí este cuestionamiento. Se le preguntó, de hecho, a Manuel Melero sobre esta situación, y esto fue lo que dijo esta mañana. No habría ninguna incompatibilidad entre mi cargo y el cargo de mi hermano por razones obvias. Yo estoy en el sector privado, presido un gremio, además estoy de salida de este gremio, me queda un periodo muy cortito de unas pocas semanas nomás para entregar mi presidencia, ya no puedo reelegirme, así que para clarificar que no habría ninguna incompatibilidad. Nosotros somos independientes completamente, somos un gremio que no tiene identificación política ni con un gobierno ni con otro, ni a favor ni en contra, y vamos a seguir siempre en eso, más allá de las autoridades de turno y de los gobiernos de turno. Todo indica que el cambio se haría esta tarde, aunque tampoco se descarta que podría ser mañana o pasado. Eso se está definiendo hasta esta hora en el Palacio de la Moneda. Y en un ratito más vamos a tener al presidente de la República, quien nuevamente va a entregar un mensaje a propósito de la situación de la pandemia en nuestro país. Hoy se aprobó una nueva vacuna en forma de emergencia, y seguramente también lo va a estar comentando el mandatario dentro de poco aquí en La Moneda. Sí, de todas maneras, de hecho, vamos a seguir con este mismo tema. Iván, a eso de las 2 sería la intervención del presidente. Gracias, y en cualquier minuto retomamos contigo. Bueno, vamos a profundizar en este tema porque ya ha aprobado de forma de emergencia la vacuna CanSino, que además también hay comprometido con este laboratorio 1,8 millones de dosis. Queremos conocer de lo que implica, sobre todo esta diferencia que tiene con las que ya están siendo parte del plan de vacunación, que como sabemos son 2 dosis. Tenemos a esta hora el contacto con la doctora Loreto Tuele. Ella es infectóloga pediátrica de la Universidad San Sebastián, con sede en Puerto Montt, y participa en la investigación de la vacuna CanSino, que se está realizando principalmente en el sur de nuestro país en colaboración con varias universidades. ¿Cómo está, doctora? Gracias por atender esta comunicación con nosotros.
Un gusto, gracias Karina y Viviana por la invitación. Doctora, lo que más llama la atención de la vacuna de CanSino es que solamente hablemos de una dosis, pero también se está evaluando una segunda como una forma de reforzar también a las personas pensando en estas variantes que son mucho más agresivas. ¿Qué tan importante es la llegada de esta vacuna y esta característica de solamente necesitar una sola dosis? Bueno, estamos muy contentos, sobre todo para nosotros los investigadores, ¿no es cierto?, que tengamos otra vacuna más también a disposición para la salud pública de nuestro país. El hecho de que sea una sola dosis facilita muchísimo la incorporación al programa de vacunas para el sistema de salud, ¿no es cierto?, para el mismo usuario. El acudir una sola vez sería así como lo hacemos hoy en día con la vacuna de la influenza. Muy contentos por ese lado. Esta vacuna, las características que tiene es que es una vacuna también de RNA mensajero, pero que va ligado a un vector viral, en este caso un adenovirus, que es un virus respiratorio que no es patogénico, y que de esa manera llama mucho la atención al sistema inmune, y es por eso que podría con una sola dosis ser suficiente para generar una respuesta que podría durar incluso hasta un año de plazo. En eso estamos en el estudio de fase 3 que estamos haciendo acá en nuestro país, para poder demostrar eso. Así fue al menos cuando se utilizó previamente esta vacuna en otras infecciones como el ébola. Así que muy contentos con la aprobación y evidentemente que esperando que salgan más publicaciones y generando la información para que podamos contar con ella. Sí. Al igual que las otras vacunas, que son más dosis, tenemos que ir viendo cómo evoluciona la pandemia, los serotipos circulantes, etcétera, para poder determinar cuáles son la cantidad de dosis que necesitamos para que sea la respuesta inmune más robusta. Doctora, lo que se aprobó con 2 votos de rechazo y una abstención es la aplicación de emergencia, pero no el registro. Quería preguntarle sobre cuál es esa diferencia y qué significan esos 2 votos de rechazo. Además que se aprueba para un cierto rango de población de entre 18 y 60 años. ¿Por qué se pone ese límite y qué significa que haya habido 2 personas que optaron por rechazar y una que se abstuvo de aprobar esta vacuna? Bueno, la aprobación de emergencia significa que es aprobada en este momento en el cual todavía los estudios están en desarrollo para dar una solución al sistema de salud, ¿no es cierto?, como una medida de salud pública para tener mayor personas vacunadas. Así como fue aprobada la vacuna de Pfizer, la vacuna de Coronavac, ¿no es cierto?, la vacuna de AstraZeneca, etcétera. Es decir, muchas de las vacunas que todavía están en proceso investigativo en desarrollo se aprueban de esta manera para tener ya población vacunada, ¿no es cierto?, y ir avanzando a medida que la pandemia, ¿no es cierto?, también va avanzando para lograr tener respuestas en este sentido. El hecho que haya tenido 2 rechazos fueron básicamente porque tenían todavía dudas respecto a la cantidad de información que se ha generado. Esta es una vacuna que sus estudios de fase 3 partieron en noviembre del año pasado en varios lugares del mundo: Pakistán, Rusia, Argentina, México y Chile. Por lo tanto, llevamos pocos meses de evaluación, pero así también las otras vacunas, nuevamente Pfizer, Coronavac. Los estudios de fase 3 están en periodo de desarrollo, la gran mayoría de ellas en diferentes etapas, pero estos rechazos fueron solamente ya que falta más información de la duración de la respuesta inmune, de la durabilidad de esta. Así que en el fondo es lo mismo que hemos tenido con las otras vacunas, sí, que estamos esperando que generen información, doctora, para poder irle poniendo a nuestra población. Sí, ¿y por qué se delimita el tope de edad hasta 60 años? Sí, Karim. Bueno, la aprobación de solo 18 a 60 años es porque la información que contábamos al momento de que se puso la información en el Instituto de Salud Pública era solo en ese grupo etario. Lo más probable es que ya en los próximos meses se genere la información, ya que nosotros mismos hemos inoculado pacientes hasta 92 años de edad. Entonces solo necesitamos recopilar esta información y presentarla al Instituto de Salud Pública, y lo más probable es que esta aprobación podría ir variando a lo largo de los meses. Doctora, ¿cuánto impacto puede generar la llegada de CanSino en la vacunación de la población más joven, la población móvil, que sabemos que efectivamente es la que está en este momento trabajando y que está además también en algunos casos enfermándose, ¿no? Se ha reducido considerablemente las personas, su rango de edad, que están en este momento internados en las UCI. Y sobre todo ahí vuelvo a esto, conectarlo con lo que usted decía, al hablar de una dosis como característica principal de esta vacuna. Bueno, yo creo que va a generar un gran impacto, ya que 1.8 millones de dosis van a ser 1.8 millones de personas vacunadas justamente en el grupo etario que necesitamos vacunar hoy en día, ya que hemos visto
que ha habido una evolución epidemiológica y un desplazamiento de la pandemia, ¿no es cierto?, de los grupos etarios mayores que ya hemos logrado tener vacunados y que ya tienen anticuerpos circulantes que los protegen y que por lo demás son más cuidadosos y están en sus casas, a grupos etarios más jóvenes que todavía no han sido vacunados, que están todavía más desprotegidos y que lamentablemente son los más móviles, los que más se exponen. Por lo tanto, va a generar, esperamos, una muy buena respuesta, pero tenemos que tener claro que la vacunación, ya sea a través de Pfizer, Coronavac o CanSino, viene a sumarse a las medidas de protección que ya estamos utilizando, como es la mascarilla y el distanciamiento físico. Por lo tanto, la vacunación por sí sola no va a lograr que nuestros números cambien sustantivamente. Lo que sí va a evitar, evidentemente, que es no colapsar el sistema de salud en los hospitales, ya que vamos a disminuir las hospitalizaciones, la mortalidad, pero tenemos que ser consecuentes y mantener las otras medidas para que la vacunación logre el efecto que queremos y la tan anhelada inmunidad rebaño. Claro, que según las autoridades va a ser a fines del mes de junio. Doctora, solo para finalizar, ¿usted está al tanto de lo que se ha planteado respecto de la posibilidad de reforzar también con una tercera dosis la vacuna en el caso de la vacuna Sinovac? Sí, claro, bueno, es lo que hablábamos anteriormente. Todos estos estudios son estudios móviles en el cual se va analizando la cantidad de anticuerpos que nuestra población en los diferentes rangos etarios va teniendo y también ante los nuevos escenarios con las nuevas variantes de importancia, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que ir evaluando cómo responde nuestro país con las 3 variantes que tenemos hoy en día más predominantemente y según esto buscar el esquema que sea más adecuado y es por eso que CanSino viene en este momento con una sola dosis, pero podría eventualmente necesitar otra segunda dosis si es que tenemos serotipos que sean más difíciles, ¿no es cierto?, de controlar desde el punto de vista inmunológico. Lo mismo con Sinovac. Son todos escenarios que debemos ir evaluando a medida que vayamos avanzando en la pandemia y con mayor información científica. Perfecto. Perfecto. Doctora, le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar y entender los alcances y lo que significa entonces la aprobación de la vacuna CanSino para nuestro país. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao. Un gusto, que tengan buen día. Bueno, y hasta ahora lo invitamos a revisar las cifras entregadas en el último reporte hecho por el MinSal. 5.134 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país y una positividad muy alta de un 15,42. Es de hecho la más alta desde el 12 de julio. Hospitalizados en las UCI por COVID son 3.029, de los cuales 2.620 se encuentran con ventilación mecánica. Del número de pacientes hospitalizados en las UCI, la mayor cantidad se concentra en el grupo etario de los 50 a 59 años, que es una tendencia que sabemos que se está desarrollando en el último tiempo. Y de acuerdo al Departamento de Estadísticas de Información de Salud, hay 62 personas que han fallecido. Con esto ya hablamos de una cifra total de 23.796 personas que han fallecido a causa del COVID-19. Bien, son las 2 de la tarde con 40 minutos. Vamos a abordar un tema que por supuesto nos preocupa a todos. Tiene que ver con la salud mental de la población en este segundo confinamiento tan estricto después de un año de mucha incertidumbre, de mucho temor, con noticias que no son positivas que recibimos todos los días. Para eso vamos a conversar con Daniela Rojas. Ella es psico-oncóloga de la clínica Bupa y vamos a abordar este tema que pasa con los pacientes oncológicos o pacientes con cáncer precisamente en esta pandemia. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Viviana, Karim, buenas tardes. Sí, más allá de hablar específicamente de pacientes oncológicos, quería preguntarle, hacerle una pregunta en términos generales del panorama que estamos viviendo. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué herramientas a qué acudir? ¿Qué consejos nos puede dar? A ver, para la población general en realidad está siendo cada vez más difícil. Esta segunda cuarentena nos pilla muy cansados. Yo creo que las mujeres están llevando un peso muy difícil de sobrellevar. La maternidad, la vida laboral, en el fondo el poder llevar todo esto en las casas está siendo muy difícil de poder ajustar la conciliación familia-trabajo y la verdad que está bien poco visibilizado. Yo creo que hay muchos consejos de lo que podemos hacer por nosotras mismas,
pero yo creo que más los consejos se los tienen que llevar probablemente los empleadores, los sistemas, para poder llevar un sistema efectivo de apoyo social a las mujeres en su rol de cuidadores, porque somos las mismas mujeres las que estamos cuidando no solo a los niños, sino a los adultos mayores y también en este caso a pacientes con distintas patologías como son los pacientes oncológicos. En ese sentido, ¿qué cosas podemos entender que son procesos relativamente normales, pensando en esta situación de estrés, que es un segundo confinamiento total que gran parte de nuestro país tiene por estos días, y en cuáles sí que tendríamos que requerir de algún apoyo especializado? Porque esa distinción, ¿no?, esa diferencia y tener ciertas alertas es bien importante en este momento. A ver, yo creo que algunas dificultades para conciliar el sueño, algo de la habilidad emocional, ansiedad, la frustración de no poder llevar a cabo todos nuestros roles de la manera en que estamos acostumbrados y con los estándares con los que estamos acostumbrados, nos va a suceder, y yo creo que algo que podemos hacer es tratar de bajar esos estándares, que a lo mejor nos va a costar muchísimo, pero cuando esa intensidad trasciende lo que podemos hacer en nuestra vida diaria y efectivamente nos cuesta no solo conciliar el sueño, sino que mantener un sueño reparador, tenemos un despertar precoz, la ansiedad no nos permite llevar a cabo nuestras labores en la vida diaria, estamos con mayor irritabilidad, nos está afectando nuestras relaciones interpersonales, yo creo que ya es momento de poder consultar, lo que también se dificulta por la situación en la que estamos, pero hay instancias de salud mental que se están creando, como las videollamadas a bajo costo, incluso en atención gratuita. Doctora, bueno, si esta pandemia y el nuevo encierro, como usted nos comentaba, nos afecta a todos, ¿cómo afecta principalmente a los enfermos, a personas que tienen o han tenido cáncer? Tal vez ellos podrían pensar en suspender sus tratamientos. ¿De qué manera los ha afectado a ellos particularmente el temor al contagio? Tal vez, ¿cómo lo han notado usted en términos prácticos de lo que le toca vivir en el día a día? Si a las personas con cáncer les ha tocado muy duro, a la incertidumbre propia de la patología oncológica y al temor y a la tristeza de haber perdido la salud, aunque sea en un momento determinado, se ha sumado toda la incerteza asociada al COVID, que lo hemos vivido un poco todos, ¿no? En primeros momentos de la pandemia estaba esta incertidumbre respecto a si iban a ser secundarizados en relación a otros pacientes en momentos de escasez de recursos, si es que iban a ser atendidos en las UCI frente a la posibilidad de que no existieran camas o de que no existieran ventiladores. Cuando nos llegaban las primeras noticias de Europa, por ejemplo, de que habían guías ético-clínicas, de que a lo mejor los pacientes más añosos, los pacientes de la tercera edad o los pacientes con enfermedades crónicas o complejas podían no ser atendidos, ese era un temor importante en los pacientes y a lo mejor todavía está presente en muchos de ellos, sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo hoy día, pero también hubo muchos cambios en esquemas de tratamiento, se espaciaron los controles médicos, sobre todo los controles de seguimiento, y eso causa mucho temor en los pacientes o inseguridad respecto a si estos cambios de esquema podían generar cambios en el resultado final de los tratamientos, por ejemplo. Y también algo que nos ha afectado un poco a todos, pero que en los pacientes es distinto por la vulnerabilidad emocional en la que se encuentran, que tiene que ver con la distancia con nuestros seres queridos, porque el apoyo emocional y el soporte afectivo en esta situación particular de enfermedad es muy importante y se hace muy relevante en términos de la calidad de vida del paciente oncológico y del apoyo logístico que también necesitan los pacientes, muchas veces para ser trasladados, para ayudar en las labores del hogar. Y eso ha estado efectivamente dificultado por todas las medidas de desplazamiento, por todas también las disposiciones que se han tenido que generar en los centros hospitalarios, de que muchas veces tienen que ir con un solo acompañante, tienen que traer solo sus controles médicos, etcétera. Por lo tanto, hay muchas complicaciones derivadas de la condición de enfermedad, de la condición de paciente de riesgo y de las condiciones que estamos viviendo un poco todos, que se hacen particularmente difícil este momento de vulnerabilidad. Claro, porque influye también la soledad del encierro, en las redes de apoyo que son fundamentales, Vivi.
Doctora, a partir de lo que usted está planteando, de esta vulnerabilidad que enfrentan las personas que están con un cáncer, que tienen una enfermedad oncológica, pero esto también se puede extrapolar a cualquiera que está en este momento enfrentando una situación compleja desde el punto de vista de la salud, también los trastornos depresivos. Entonces, ¿de qué manera la familia, el entorno, las amistades deben tener esa contención? ¿Qué utilización del lenguaje? Porque lamentablemente estamos bombardeados con informaciones muy complicadas respecto a fallecidos producto de la pandemia, a la saturación que tiene en este momento nuestro sistema de salud, a la falta de camas. Entonces, ¿cómo se puede a una persona que ya está atravesando una situación difícil, que está enfrentando este contexto tan complejo, poder darle un cierto apoyo, una contención? ¿Qué pasa con el lenguaje, con la preocupación? ¿Qué recomendaciones nos hace en ese sentido? Yo creo que es súper relevante en una sociedad que tiende a negar el sufrimiento y que tiende a querer acallarlo rápidamente, también desde nuestra ansiedad como seres queridos, de querer contenerlo y querer apaciguar a lo mejor ese dolor de manera prematura, es darle un espacio y una contención en términos de acoger, no de reprimir, ¿cierto?, a lo que le está pasando al otro, ¿no? Mencionaban los cuadros depresivos, que también es súper importante poder acoger acoger a esas personas en las instancias que uno tiene para eso, que también son muy pocas hoy día. Hoy día tenemos las videollamadas, ¿cierto? Pero para un paciente oncológico, para un paciente con cáncer, una videollamada puede ser algo muy amenazante, porque los pacientes tienen que verse durante largos periodos de tiempo en cámara, cuando a lo mejor todavía no han podido aceptar su imagen en el espejo, por ejemplo, y tienen que aceptar que a lo mejor un grupo los vean en cámara cuando ellos efectivamente todavía no han aceptado que el resto los vea de esa manera. Por lo tanto, que preguntarle al otro qué necesita de uno, más que uno suponer lo que el otro necesita o lo que yo necesitaría en un momento similar. El poder acoger los temores, escucharlos, el poder abrazar el momento en que el otro también tenga que llorar o así lo necesite. Estos discursos que muchas veces tenemos de que el otro tiene que ser fuerte o de que tiene que poner de su parte, tanto en un cuadro depresivo como en un paciente oncológico, de que de él depende salir adelante. Estos discursos muchas veces no ayudan. Lo que más puede ayudar es saber lo que el otro necesita de mí, el poder atender y contener, como decíamos, sus temores y su tristeza, y a veces acompañar en silencio también es una buena herramienta. Es verdad, escuchar, acompañar, ser empático, ponerse en el lugar del otro, no aislarse, tener una rutina. Bueno, hay cosas que se pueden hacer en este difícil momento que estamos pidiendo. Pedir ayuda también, a veces nos cuesta reconocer que no estamos atravesando por un buen momento. Doctora Daniela Rojas, psico-oncóloga de la Clínica Bupa, gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, faltan 10 minutos para las 3 de la tarde, hacemos una pausa, tenemos 26 grados a esta hora en Santiago, ya estamos cerca de la máxima anunciada para hoy, volvemos con el tiempo. Ya estamos de regreso y ya está listo Eduardo Sáez para contarnos el informe del tiempo. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Vivi, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, tenemos hartas cosas que contarles. Primero, las nubes en el norte que nos están acompañando débilmente, sobre todo entre Antofagasta y más o menos La Serena. De hecho, ahí está la nube, fíjense, es una nube delgada que está cruzando este cinturón entre más o menos, ahí está la península de Mejillones, ahí está más o menos Coquimbo, esa zona entonces con escasa nubosidad que está provocando igual temperaturas por arriba de los 20 grados. Tenemos nubes sobre el Maule, el Ñuble, especialmente están cayendo hacia la cordillera algunas gotitas en forma muy débil y aislada, pero siguen las precipitaciones entre la región de los lagos, la región de Aysén, en forma bien ocasional. Ya pasaron las tormentas eléctricas, pero en general bastante nuboso nuestra Patagonia. A ver, antes de dar el paso al pronóstico, quiero mostrarles cómo está la región metropolitana, porque se encuentra totalmente despejada y es el mismo cielo que se comparte entre la región de O'Higgins, la región de Valparaíso, cielo completamente diáfano, ni siquiera se ve bruma, y esto está ayudando en todo caso a que tengamos temperatura bastante agradable por sobre los 25 grados en gran parte de la zona central. Y a diferencia de lo que tenemos acá en el centro, veamos lo que tenemos en el sur, porque cielo nublado tenemos en Magallanes, donde la máxima ahí estuvo bordeando los 14 grados, mientras que hacia el resto tenemos precipitaciones, ya se los decía, en la región de Aysén, en la región de los lagos en forma aislada, precipitaciones que van a estar en forma débil. Ya los ríos, la Araucanía, simplemente nubosidad dispersa con
20, 21 grados, 23 grados comparten en Ñuble, en la región del Maule aproximadamente, mientras que desde O'Higgins 23 grados también alcanzamos en esta jornada y más hacia el norte, 24 en Rancagua, mientras que en la costa, entre Valparaíso y Coquimbo, máxima en el borde costero, 20 grados, un poquito más hacia el interior, 21, escasas nubes, entonces ya se los decía, entre la provincia del Elqui hasta Antofagasta, en donde ahí ya alcanzaron 21 grados, y en Arica y Iquique, escasas nubes con 23, empataron allá en el extremo norte de nuestro país. Ahora pasemos a ver lo que sucede en la región metropolitana. Tempranito alcanzamos la temperatura mínima de 8,7 grados, ahí está, redondeamos en 9, y en estos momentos el pic de la temperatura ha sido 26 grados, 25,8 ha sido lo más alto que hemos tenido hasta el momento, pero todavía queda tiempo hasta las 3:30, 4 de la tarde que podría subir el termómetro, por eso dejamos en margen de seguridad 27. ¿Qué pasa mañana? Ingresa aire un poquito más frío, va a bajar la temperatura de los 26, 27 grados de hoy día a 24, la mañana, como vamos a tener cielo nublado en la mañana para variedad parcial, va a estar un poquito más agradable con 11 grados de temperatura mínima, pero los próximos días, si bien es cierto se mantiene algo nubosidad, comienza poquito a poquito, mira, 25, 20, 26 grados el sábado, y probablemente entre domingo y lunes podríamos estar bordeando 30 grados acá en el centro de Santiago. ¿Qué me dices? Esto es poco común para esta época, aunque duran poquito las máximas, rápidamente después refresca durante la tarde, ¿no? Sí, de verdad, es simplemente como para un saludo a la bandera. Sí. Dura que sea un par de horas y se va rápidamente esa temperatura. Pero eso es el indicativo que habíamos hablado al principio de esta temporada, en donde todavía podíamos encontrarnos con temperaturas cercanas a los 30, hasta incluso la primera quincena de mayo. Sabíamos que iba a ser un año con otoños más calurosos. Muchas gracias por el reporte, Eduardo, que estés bien. Vale, nos vemos. Buenas tardes. Bien, 3 de la tarde en punto. Vamos a hablar de la posibilidad de un tercer retiro que tiene a muchos chilenos pendientes. Chile Vamos está dividido con respecto a la decisión del gobierno de llevar este tema al Tribunal Constitucional. Vamos a tomar contacto con Francesco Gazzela para conocer más reacciones sobre esto. Francesco, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente hay una suerte de reconocimiento por parte del oficialismo, en particular también por parte de la moneda, con respecto a que existen las mayorías y que son bastante contundentes con respecto justamente a que el tercer retiro va a contar con los votos en ambas cámaras, a pesar de que efectivamente todavía públicamente no están esos votos, es decir, hay miembros del oficialismo necesarios, ojo, fuerzas de gobierno, votos necesarios para alcanzar la mayoría que se necesita para aprobar esta iniciativa, que por ahora, claro, te dicen que están en reflexión, esperan, dicen que el gobierno reaccione mejorando las ayudas sociales, pero se entiende, a propósito de la experiencia de los dos retiros anteriores y su discusión en el Congreso, que los votos básicamente están, particularmente en esta época del año, donde efectivamente hay cosas en juego, están las elecciones, que más allá de que se hayan postergado, muchos de los representantes tienen candidatos también, o de alguna forma aliados que esperan que les vaya muy bien electoralmente dentro de lo que viene, y no se pueden mostrar muchas veces en contra de materias que son tremendamente populares, y han sido así los datos que nos han entregado los últimos sondeos a propósito de la necesidad de un tercer retiro. ¿Qué puede hacer el gobierno? Bueno, ha estado presionado de alguna forma por parte de los pocos que quedan en el oficialismo, que se atreven a decir con fuerza que hay que estar en contra de esta idea, que es mala para Chile, que es mala para las pensiones, que ya 3 millones de personas que tuvieron fondos o que de alguna manera retiraron parte de ellos se están quedando con prácticamente nada o derechamente nada. Y entonces esos pocos le dicen al gobierno: recurran al Tribunal Constitucional lo antes posible, dejémonos de dilatar esta situación y vamos derechamente a ello. Hay otros que le dicen al gobierno: bueno, si esto es tan inevitable, vamos con fuerza y que el gobierno proponga su propio proyecto. Bueno, es parte de lo que vamos a escuchar ahora en las declaraciones de algunos miembros del oficialismo, y en particular también del diputado Mulet, quien fue uno de los primeros en tener la idea de que se avance en un tercer retiro. Escuchemos. Y la iniciativa exclusiva que tiene el presidente de la República en materia de seguridad social y en materia de gasto público, algo que es evidente, y a mí me parece evidente también que el ejercicio de la jurisdicción constitucional se deba ejercer. En ese sentido, nosotros esperamos que a la brevedad posible el gobierno pueda realizar este requerimiento en el Tribunal Constitucional. El gobierno queda habilitado para hacerlo desde la votación en la comisión. Yo creo que eso ocurrió, habiendo ocurrido eso la semana pasada, creo que debería ser esta semana el ejercer esta facultad.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera, mi gobierno, no puede seguir equivocándose en estos temas tan sensibles. Como este, es un grave error llevar al Tribunal Constitucional el tercer retiro de fondos de pensiones. Una decisión de esta naturaleza solo deja en evidencia la profunda desconexión con que varios ministros y asesores del presidente tienen con la ciudadanía. Por eso hago un llamado a mi gobierno a que deje de cometer errores, de no escuchar a la gente. El presidente va a exacerbar los ánimos una vez más. Yo lo llamo, presidente Piñera, no concurra al Tribunal Constitucional, no frene este proyecto, es una necesidad de millones de chilenos y chilenas. Estoy convencido que el Tribunal Constitucional, en su actual estado de las cosas y con las actuales condiciones que existen en el país y sin un proyecto de ley como existió en el Retiro 2, no va a declarar inconstitucional nuestro proyecto, porque de hecho no es inconstitucional y el empate que existió la vez pasada hoy día no va a existir. ¿Es parte de las reglas del juego llevar este proyecto de reforma al Tribunal Constitucional? Por supuesto que sí. El tema es que justamente se tiene que tomar una decisión política con respecto a la materia cuando tienes gran parte de tu propia coalición en contra. Y eso es lo difícil, más allá de que, como veíamos, el presidente de la UDI y otros miembros de otros partidos están presionando para que esto ocurra lo antes posible. El candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, lo dijo ayer, lo repitió hoy día con fuerza, dice que también es un error llevar el proyecto al Tribunal Constitucional, que el gobierno tendría que hacerse parte con un propio proyecto y delimitar ellos qué significa realmente un tercer retiro y que no se haga a través de estas 6 mociones que han llevado adelante miembros de la oposición y también del oficialismo. Y para cerrar, con respecto a lo que pueda pasar en el Tribunal Constitucional, bueno, ya tenemos la experiencia del segundo proyecto que se votó en contra. Lo que se aprobó fue un proyecto del gobierno esa vez, pero la reforma que se hizo por parte de la oposición se votó en contra en el Tribunal Constitucional y se declaró inconstitucional y nada dice que eso vaya a cambiar, son los mismos miembros los que votan y esa vez, por más que se llegó a un empate, dirimió la presidenta, quien, María Luisa Abraham, estuvo entonces diciendo que era inconstitucional el proyecto. Es parte de la discusión actual, se entiende que están los votos, pero justamente falta esta decisión en el Senado. Los mismos que siempre se han dicho que están analizando la situación, son los mismos que votaron a favor las 2 veces anteriores. Claro, por ahora la decisión del gobierno sigue yendo al Tribunal Constitucional, están los tiempos encima además, así que vamos a estar pendientes a cómo sigue avanzando esto. Gracias, Francesco, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, 3:06. Hacemos una nueva pausa en las noticias, ya volvemos. Bien, son las 3:29. Vivi, comenzamos a despedirnos. Lo hacemos por las pantallas de CNN Chile primero, agradeciendo su sintonía, deseándoles que tengan una excelente tarde.